Muy buenos días, querida familia, que Dios les bendiga. Quisiéramos en esta mañana darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo devocional con la palabra del Señor, tiempo de oración. Y este día vamos a estar orando por las necesidades de las iglesias. Quisiéramos pedir que el Señor esté tomando el control de aquellas áreas de necesidad como son sobre todo la reapertura en estos tiempos, el reingreso de los niños, el ministerio de los jóvenes y por supuesto la situación económica también de las iglesias. Quisiéramos pedir la bendición de Dios para cada una de ellas en medio de estos tiempos que han sido difíciles, que el Señor vaya abriendo posibilidades de bendición, de provisión sobre todo, y que podamos tener la tranquilidad de caminar con la ayuda de Él. Así que vamos a abrir también esta mañana el libro o la carta a los Efesios, el capítulo 1, para dar lectura los 5 primeros versículos de la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 1. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes están uniendo a este tiempo de oración, de devocional con la palabra de Dios, y por supuesto a todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera que nos sintonizan también en este día. Así que vamos a orar. Bendito y amado Padre, eterno Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la bendición de la salud. Gracias por la bendición del cuidado, la protección que tienes con nosotros. Gracias también, Señor, por enviar a tus santos ángeles para rodearnos, cuidarnos con tu amor, tu misericordia, y pedir, Señor, en este día también humildemente el perdón, la limpieza de nuestro ser interior, que tú en este día, Señor, nos cobijes con tu gracia, tu Espíritu Santo, y Él sea tomando control de cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir tu palabra y de que ella sea fuente de inspiración, de guía, de sabiduría. Bendiga a tu iglesia. Oramos por las cárceles de nuestro país, por la paz que necesitan, Señor, que necesitamos. Oramos por la policía, por los militares que están interviniendo. Oramos, Señor, para que haya un arrepentimiento en el pueblo ecuatoriano, y también, Señor, te pedimos perdón por tanto derramamiento de sangre. Hoy pedimos, Señor, la gracia, el favor, la ayuda tuya, la bendición en medio nuestro. En Cristo Jesús oramos por tu iglesia también, por las necesidades que hemos mencionado en este día, y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Tenga la bondad de abrir conmigo nuevamente, si usted no está desde el inicio, acompañarnos en la carta a los Efesios. Ya al final de nuestras Biblias tenemos la carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. La carta a los Efesios dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí la porción en esta mañana de la palabra del Señor. Y quisiera empezar diciendo que Éfeso es una carta maravillosa, o la carta a los Efesios es una carta maravillosa, es una carta que trae ánimo, trae por supuesto doctrina, trae dirección, guía a la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. También debemos entender que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, algunos dicen más o menos entre el año 60 y 62, estando él preso, y que su discípulo Timoteo era pastor en Éfeso también. Bueno, Éfeso es uno de los centros o de las ciudades de ese entonces, de las más pobladas, alrededor de 250,000 que habitaban ahí. Era una ciudad tan importante para el imperio romano, pero también una ciudad tan importante en el Asia Menor, hoy ubicada al sur de Turquía, en la ciudad de Izmir. A un lado está Éfeso, todavía las ruinas
están visibles y se pueden observar. Aún también permanece el bautisterio de la iglesia cristiana, en donde también pasaron por ahí pues Pablo, Timoteo, estuvieron el apóstol Juan, estuvieron en Éfeso ministrando. Y tenemos evidencia entonces histórica de que esta ciudad existió. Tuve el gran privilegio, por alguna encomienda que se me hizo, de visitar las ruinas de Éfeso, ¿no? Y realmente el corazón a uno le palpita, le toca, ¿sí? Hay un quebrantamiento de saber en dónde estuvieron estos apóstoles del Señor, estos siervos de Dios, estos pastores de la grey predicando el Evangelio. Y Éfeso era conocida también en la antigüedad por ser una ciudad que fue influida por la cultura grecorromana, pero también por el culto a la diosa Diana. Y ustedes recordarán en el libro de los Hechos que el pueblo gritaba que Diana era la diosa, la reina de los efesios, ¿no es cierto? Ellos gritaron por más de una hora, me parece, que Diana era la diosa de los efesios, dando a entender que no aceptarían otro culto, o que no aceptarían otra divinidad que pudiera gobernar en Éfeso. Era tan complicada la situación, porque Diana o Artemisa también en griego, que era esta diosa, este ídolo a los que ellos honraban, ¿sí? Se hablaba de que era la diosa de la fertilidad, Entonces, había todo un culto envuelto ahí a la sexualidad y a la sensualidad por ser una diosa que supuestamente bendecía, ¿sí? La abundancia de las cosechas, pero también la fertilidad de las mujeres. Ahora, había también en Éfeso otra situación compleja, que era la magia negra que se daba, o el espiritismo que se había metido en esta zona. Siendo un centro cosmopolita de cultura, siendo un centro que atendía muy bien a lo que es la educación, ¿sí? El desarrollo de las personas. También había un culto al emperador ahí, había un culto al hombre, pero básicamente el pueblo o la ciudad de Éfeso, porque más de 250,000 personas habitaban en Éfeso, tendían al ocultismo, a la magia negra. Tal es así que cuando Pablo predica en Éfeso, la gente se convierte, traen sus libros de magia negra, traen sus ídolos, sus hechicerías son entregadas y quemadas en la plaza pública, dando testimonio de fe, de un cambio de vida, de un cambio de rumbo, diríamos, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo entonces escribe a esa congregación, a esa iglesia que está ahí en Éfeso, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando visitamos las ruinas también de la iglesia cristiana que existió ahí en las afueras de Éfeso, se puede ver en las afueras de la ciudad, se puede ver todavía el bautisterio, que es una fosa cavada en forma de cruz. Una fosa cavada en forma de cruz, en donde el creyente, sí, eso se llenaba de agua, y el creyente se acostaba ahí en forma de crucificado y era bautizado, dando a entender que se identificaba con el Salvador, con el Redentor. Pues el bautismo significa eso justamente, una identificación con Cristo en su muerte, pero también una identificación con Cristo en su resurrección. Entonces, esto es impactante todavía para conocer, visitar las ruinas de Éfeso, en donde se desarrolló la primera iglesia, diríamos, fruto del resultado de la predicación del Evangelio que hiciera el apóstol Pablo, junto a su equipo como Silas, Bernabé y otros más que estuvieron acompañando, Lucas, que estuvieron acompañándole a él. Ahora, volviendo a la palabra, en esta mañana dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol Pablo es un hombre que desde su conversión da signos realmente de obediencia y de dedicación a Dios de una forma, una entrega total.
Y él empieza diciendo acá, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Es triste cuando muchas veces escuchamos el ministerio de X persona, el ministerio o radial de tal o cual predicador, el ministerio de X mujer, de X hermana. Es triste porque muchas veces digo, ya no es Dios quien está dirigiendo ese ministerio, sino le hemos dado un título, una forma. Y yo sé que en muchos casos esto se quiso como identificar al pastor o al predicador. Pero Pablo tenía claro que el ministerio le pertenece a Dios, que el llamado le pertenece a Dios, que Dios es quien llama, que Dios es quien salva, que Dios es quien da los dones, que Dios es quien da el Espíritu Santo, que Dios es quien nos ha llamado a predicar, que Dios es quien ha llamado a ser iglesia. No es correcto decir la iglesia de tal pastor. En verdad entendemos a veces por definición o quizá por dar explicación, preferimos decir la iglesia de tal pastor, la iglesia de tal hermano, la iglesia. Deberíamos aprender a decir, bueno, que la iglesia es del Señor Jesucristo, pero es la iglesia donde servimos, donde sirve tal hermano, donde sirve tal pastor, la iglesia donde nos congregamos, ¿no es cierto? Acostumbramos a decir, yo voy a mi iglesia, y en cierta manera es bueno porque nos apropiamos, pero entender el concepto teológicamente tiene que ser, o doctrinalmente tiene que ser clarificado que la iglesia es del Señor Jesucristo. Y yo sirvo en esa iglesia. Es mejor decir, yo me congrego en esta iglesia. Yo soy parte de esta iglesia local en donde soy activo, en donde sirvo al Señor, en donde me edifico, en donde colaboro con la obra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo acá que su ministerio, o que el ministerio que Dios le ha dado, ¿sí? Que el ministerio que él ejerce es dado por el Señor Jesucristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Mire qué interesante. No es el hombre quien hace pastores. No es el hombre quien hace apóstoles. No es el hombre quien llama. El hombre confirma lo que Dios ha llamado, lo que Dios ha realizado ya. El hombre puede apoyar, motivar, animar a prepararse, pero Dios es el que llama. Dios es el que nos promete que junto con el llamamiento nos dará también su Espíritu Santo para desarrollar estas capacidades especiales del ministerio. En este caso puede ser el don apostólico, el don de evangelista, el don de profecía, el don de maestro, el don de pastor. Bueno, los dones espirituales que hoy estamos estudiando en nuestra querida iglesia. Llamado y don que son irrefutables de parte de Dios para cumplir la obra del ministerio. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo acá, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol del Señor Jesús. Y él se consideraba uno de los abortivos, los últimos que ingresaron en esta línea apostólica, que uno fue elegido como el sucesor de Judas y luego Pablo. Algunos creen que la iglesia se apresuró a elegir a un apóstol, al sucesor de Judas, y no esperó para que llegara este Pablo, que antes se llamaba Saulo. Ustedes conocen la conversión, que es un acto tremendamente impactante. Cuando uno lee en Hechos 9 y en algunos otros capítulos de la Biblia, encontramos la conversión de este hombre, llamado antes Saulo, y luego Pablo, y ahora considerado apóstol también, porque tuvo el privilegio, la bendición de ver a Jesús cuando él fue impactado por la luz, cuando iba camino a Damasco, cuando iba camino a tomar prisioneros a los creyentes que estaban como seguidores del camino, se les conocía, se estaban reuniendo, a veces a escondidas, porque había persecución para la iglesia primigenia. Entonces el apóstol Pablo acá reconoce que él es uno de los últimos en entrar en este grupo de los 12 que tuvo Jesús. En este caso sería 13 con él, porque la iglesia eligió ya a otro sucesor cuando Judas se suicidó. Pero el apóstol Pablo también tuvo experiencias extraordinarias cuando estuvo en Arabia.
y recibió, fue llevado al cielo, dice que fue llevado, ¿sí? Al tercer cielo, donde le fue presentado cosas inefables, cosas maravillosas. Es decir, tuvo una visión con el Dios de la gloria, con el Dios de la historia, que pocos hombres han tenido y han podido experimentar. En todo caso, Pablo está haciendo alusión de que ese llamado, ese apostolado le ha sido dado también por Dios. Porque una de las características que hablamos o decimos nosotros los creyentes es que los apóstoles, o para ser reconocidos como apóstoles de Cristo, debieron haber caminado con Jesús, debieron haber sido testigos oculares de la evidencia de la presencia de Cristo en esta tierra. Bueno, el apóstol Pablo tuvo este privilegio de estar en la presencia de Dios, en esta visión, en el Espíritu muy posiblemente. Él no lo sabe, dice, pero si fue en el cuerpo o en el Espíritu, no lo sé, pero estuve en esa visión, atravesando los cielos. Así que en esta ocasión él reconoce que este apostolado le ha dado Jesucristo y que es por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos o cuántas cosas la iglesia de hoy hace sin la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y en una de esas frases maravillosas que tiene el Padre Nuestro, dijo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Deberíamos aprender a orar en este sentido, para que nuestra humanidad no se interponga, para que nuestra humanidad no nos aleje del plan justamente de la voluntad de Dios. Algunos estudiosos han hablado de la voluntad soberana de Dios y también de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana que está dada, que ya el Señor lo decreta así, lo establece así, no se puede cambiar. Pero la voluntad permisiva es donde Dios permite que el hombre, en este caso, colabore en su plan, o que muchas veces nuestras decisiones, pues, el Señor las permite que las ejecutemos, aún a pesar de que no estemos en su plan perfecto. Así que el apóstol Pablo reconoce, en esta mañana estamos viendo que él reconoce que Jesucristo le llamó al apostolado. Jesucristo le llamó al apostolado. Y que es Dios quien confirma, sí, ese apostolado. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Yo creo que es importante que pidamos que la voluntad de Dios sea hecha en este mundo. Hágase tu voluntad. Esa fue la oración del Señor Jesús. Hágase, porque la voluntad de Dios, dice Romanos 12, ¿no es cierto?, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si pudiéramos confiar plenamente en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana, pues ello implica fe. Tendríamos entonces con claridad la evidencia de que Dios está obrando y le permitimos obrar a nuestro alrededor. Yo quisiera que en esta mañana hagamos un alto y le pidamos a Dios primeramente perdón, porque muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de Él. Y en otras circunstancias, conociendo su voluntad ya decretada en su palabra, no cumplimos tampoco con ella. Así que vamos a orar un momento, vamos a hacer un alto y pedirle también misericordia para nuestra nación, para nuestro país que atraviesa duros y difíciles momentos, sobre todo en el tema de la seguridad, en el tema de las cárceles, ¿sí? Padre de la gloria, en esta mañana estamos delante de ti y venimos para pedirte perdón, sobre todo porque, Señor, muchas veces no hemos acatado tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Creemos en un Dios soberano, te llamamos Padre, Señor, pero muchas veces actuamos independientemente y te pedimos perdón por ello, Señor. Pablo nos enseña que el ministerio lo das tú, que el llamado lo das tú, que tú eres el que salva y que tú eres la iglesia, Señor. Nosotros solamente somos colaboradores tuyos, llamados a servirte, Señor. Hoy pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces hemos mal interpretado y hemos mal entendido, Señor, esa voluntad soberana tuya. Y pedimos, Padre, que se haga tu voluntad en medio de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros matrimonios,
de nuestros hijos, de nuestros trabajos, que se haga tu voluntad, Señor, en la vida de tu iglesia, en cada una de nuestras congregaciones, Señor, de la Alianza Cristiana y Misionera en el país. Hoy te pedimos también, Señor, por ese trabajo, por esa provisión que el pueblo necesita. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando necesidad. Hoy pedimos, Señor, por nuestros obreros en el campo transcultural, pero también en la iglesia local. Muchas iglesias pasando necesidades económicas, muchas iglesias atravesando dificultades, Señor, materiales, y pedimos, Santo Dios, que tú tengas a bien escuchar la oración de tu pueblo. Pedimos que se haga la voluntad tuya también ahí, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, orando por nuestro país, por la paz, por la situación de las cárceles, por la inseguridad que vive el país, pero también por la economía del país, Señor. Bendiga a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. En esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando al apóstol Pablo en la carta a los Efesios. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí hay la dedicatoria a los santos y fieles, les llama a los creyentes en Éfeso. Mire qué bonita descripción que hace Pablo de los creyentes. Qué bonito título que le pondría, diríamos, Pablo a los creyentes en Éfeso. Santos y fieles. Somos santificados como fruto de la obra de Cristo en la cruz. El creyente es santificado por la obra perfecta de la cruz. Los beneficios de Cristo Jesús son tan amplios que no los podemos todavía comprender o estudiar a plenitud. Pero una de esas cosas es la santificación. Jesucristo se dio por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos hijos suyos. Como diría acá el versículo 5, para hacernos aceptos en el amado ante Dios, porque estábamos separados del Señor, de nuestro Padre Celestial, separados por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Y el apóstol Pablo reitera acá que ese acercamiento, esa obra de Jesús en la cruz, ese acercamiento de Dios a nosotros, nos da el beneficio a los creyentes, ¿sí? A los creyentes de ser santificados. Pero Pablo usa también la frase fieles. Una de las cosas más lindas es encontrar creyentes fieles al Señor. Porque la santificación, si en verdad es un don, es un regalo de parte de Dios, de la obra de Cristo Jesús. La Alianza Cristiana y Misionera cree en 4 o 5 postulados básicos en este tiempo, doctrinalmente hablando, ¿no es cierto? Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro santificador, es nuestro sanador, es nuestro Rey que viene pronto y por supuesto también es el que nos ha enviado a ser discípulos en las naciones. Somos llamados a ser discípulos, discipuladores en todas las naciones. Pero una de las cosas maravillosas, decía, que podemos y que encontramos en muchas iglesias son los hermanos y hermanas fieles al Señor. He conocido hermanos que han permanecido en la iglesia de Cristo por años, 30, 40, 50 años, 60 años, 70 años, y a veces en la misma iglesia. En algunas circunstancias no ha sido en la misma iglesia, pero se mantienen fieles al Señor. Y eso es lo que Pablo quiere recalcar acá. A los efesios, a los creyentes que están en Éfeso, ¿sí? Que han sido llamados, ¿sí? A permanecer fieles en Cristo Jesús, ¿sí? Santos y fieles en Cristo Jesús. Mire, no podemos permanecer santos fuera de Cristo Jesús. No podemos permanecer fieles fuera de Cristo Jesús. La santidad posicional ya Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo nos ha regalado esa santidad posicional. Es decir, posicionalmente Dios nos ve como santos por medio de Jesucristo. Pero también la santidad es progresiva. Estamos caminando en este tiempo y tenemos que avanzar de la mano del Señor, con la guía de la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo en ese caminar diario. Llamados a permanecer, hermanos queridos. Yo les animo para que podamos permanecer fieles al Señor. Circunstancias difíciles
van y vienen momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de dolor, de sufrimiento hay, pero permanezcamos en el Señor, sabiendo que hay una corona en los cielos, sabiendo que hay una recompensa en los cielos que nos espera, sabiendo que el amado Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros, sabiendo que nuestro Salvador dio todo por nosotros. Ya vamos a estudiar también acerca de las bendiciones espirituales acá, dice, en Cristo Jesús que hemos recibido. Ya somos un pueblo bendito también, la iglesia del Señor, somos un pueblo bendecido. Pero hoy el Señor nos llama a permanecer fieles en el Señor, fieles en la iglesia del Señor, amando, perdonándonos, ¿sí? Con respeto, con misericordia, con afecto fraternal, dice el apóstol Pablo, respetando al otro, porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo, siguiendo la doctrina de los apóstoles, siguiendo la doctrina bíblica, esta sana doctrina, esta sana palabra que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, porque vendrán tiempos en que la gente no seguirá la sana doctrina de Dios, sino que siguiendo doctrinas engañosas y a veces doctrinas de demonios, se amontonarán muchos en pos del humanismo, en pos de el emocionalismo muchas veces, en pos solamente de lo sensual, en pos de lo material, como muchas teologías han aparecido en este tiempo que nos llaman y nos motivan y muchas veces predican a nuestros sentidos nada más. Pero la convicción de un hombre fiel es que su corazón le pertenece a Dios. La convicción de una mujer fiel es que su corazón le pertenece al amado Señor Jesucristo. La convicción de un hijo de Dios, un joven, un niño que ama al Señor, es que el Espíritu Santo mora en nosotros y por eso queremos permanecer en Él. Queremos permanecer fieles al Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un amor tan grande, un amor tan maravilloso. Dice la Biblia que aun si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Él no puede negarse. La fidelidad para mí se traduce también en un amor dulce, maravilloso, extraordinario de parte de Dios para nosotros. Es como el esposo que es fiel a su esposa. El esposo que busca amar, estar ahí con su esposa. Y aun cuando su esposa, ¿sí?, quizá no lo reconozca como tal, el esposo está ahí para amarla. El esposo está ahí para cuidarla. El esposo está ahí para sustentarla. El esposo está ahí para levantarla. El esposo está ahí para proveerla. Así o más sería la fidelidad de Dios para con nosotros, con la iglesia de Él. Pablo reconoce que los creyentes en Éfeso son fieles, son santificados y ellos han sido ya separados de este mundo de corrupción que existía en Éfeso, donde estaba el culto al emperador, el culto a la diosa Diana o Artemisa, que también la conocían así los griegos, donde estaba el culto al conocimiento. Nótese usted que siendo una ciudad llena de conocimiento, siendo una ciudad tan avanzada como era Éfeso en ese entonces, siendo una ciudad de tanta educación, que podríamos decirlo entre comillas, también estaba este tipo de culto, ¿sí?, al ocultismo. Porque el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios no tiene esperanza, no tiene luz, anda en oscuridad. El hombre sin Dios no puede ver las bendiciones que hay en Cristo Jesús. El hombre sin Dios no puede entender el camino del Señor. Por eso es que es importante que prediquemos, hermanos. Y hoy más que nunca Ecuador nos llama a que prediquemos el Evangelio, a que les hablemos. Dice la Biblia que los dones han sido dados para que nosotros hablemos y edifiquemos al cuerpo de Cristo. Pero hay dones también como el de evangelista, el de profecía, que tiene que ver con hablar a los hombres para que se arrepientan y se acerquen a Dios. El pastor Estuardo López, predicando en nuestra congregación, nos decía que sin arrepentimiento el hombre no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario entonces que el hombre se arrepienta. Arrepentirnos es dejar las obras malas y acercarnos a Cristo. Dejar nuestra vida de pecado para acercarnos a Dios. Perdón.
Entonces el arrepentimiento tiene que ver con ese apartarnos del pecado para acercarnos a Dios. O cuando yo me acerco a Cristo, entonces me alejo del pecado. Por ello, la importancia de vivir en comunión con Dios, la importancia de congregarnos, la importancia de edificarnos, la importancia de mantenernos estudiando la palabra de Dios. Pablo reconoce que los creyentes en Éfeso son fieles y son santificados. Qué lindo título que les regala. Qué hermosa descripción, hermanos queridos. Que Dios nos encuentre siendo fieles y viviendo la santificación, que es un regalo de parte de Dios, y viviendo con alegría, con alabanza, con gozo cada día. Dice el versículo 2 del capítulo 1 del libro o la carta a los Efesios: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Un saludo que el apóstol Pablo acostumbraba a dar era generalmente esta introducción, ¿no? A Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a servirle, llamado a ser escogido de Dios, a los santos que están en X lugar, ¿sí? A los fieles que están en X lugar, y ahora gracia y paz a vosotros. Un saludo creyente, ¿no es cierto? Nosotros acostumbramos a decir: Dios te bendiga, hermano, Dios le bendiga, querida familia, Dios le bendiga, hermano, hermana. En la iglesia, el apóstol Pablo acostumbra a trabajar el tema de la paz y de la gracia. Dos elementos también que el Señor Jesucristo nos regaló en su muerte y resurrección. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire, hay mucha gente sufriendo en este tiempo de depresión, sufriendo angustia, preocupación. Es cierto que hemos pasado o estamos atravesando una pandemia que nos ha dejado mucha aflicción, en algunos casos endeudamiento, en algunos casos quebrantamiento, pérdidas, pero la paz de Dios ha sido dada justamente para que podamos soportar el día malo, para que podamos soportar en el tiempo de aflicción. La paz es otro de los beneficios de la obra de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo muchas veces es negociada, es comprada. Pero la paz de Jesucristo es un regalo. La paz del Señor Jesucristo es un regalo que nos ha sido dado. Así que, hermanos queridos, en este día vivamos la paz de Jesús. Es decir, que podamos poner nuestras cargas en Él. Si hay pensamientos de odio, de rencor, si hay pensamientos de amargura, de dolor, de aflicción, pongamos en manos del pacificador por excelencia, del que hizo la paz entre nosotros y Dios, Jesucristo el justo, el juez justo, el que ahora intercede por nosotros para que vivamos en paz. Gracia y paz. Ya sabemos que gracia es favor inmerecido. El regalo que Dios nos dio. La salvación es un acto de gracia. La vida cristiana nos pide también que nos esforcemos en esa gracia que es en Cristo Jesús para que podamos avanzar hacia adelante, hacia la meta que tenemos en Él, en Cristo Jesús, hacia adelante. Caminamos siempre no por vista, sino por fe, creyendo que lo recibiremos, creyendo que ese día de nuestra redención está mucho más cerca ahora que antes, creyendo también que ese encuentro con el Señor Jesucristo sí es real, que los que murieron en Cristo durante esta pandemia están gozando de las bendiciones ya que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. En Juan 14 dice el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, sí, voy pues a preparar lugar para vosotros en el cielo, en el lugar donde mora Dios, ahí hay mucho espacio. Juan dice que había gente de todas las etnias, lenguas y naciones que él vio, sí, como la arena del mar, con vestiduras blancas delante del trono del Cordero. Y en el cielo vamos a celebrar las bodas del Cordero. En el cielo vamos a vivir y experimentar la bendición de ser pastoreados y guiados por el Señor Jesucristo mismo. En el cielo vamos a comer con Él en las bodas del Cordero. Vamos a vivir y a ver el árbol de la sanidad. ¿Sí? Vamos a caminar en calles de oro, en mar de cristal, dice la palabra, donde no habrá más llanto ni dolor,
donde todas las cosas viejas pasarán ya, no habrá recuerdos de nuestros desvíos o pecados. Ahí vamos a experimentar esa gracia, también esa paz profunda, total, y la plenitud de esa vida eterna que hoy la hemos obtenido acá, que hoy Cristo ha pagado. Ya tenemos vida eterna acá. Así que en esta mañana vamos a hacer un alto ahí. Estamos estudiando los lunes, Dios permita seguir estudiando la carta a los Efesios. Yo quiero hacer una oración final en este momento y vamos a pedir por aquellos que están atravesando necesidades, aquellos que están afligidos quizá por alguna depresión o alguna enfermedad, y vamos a pedir que el Señor haga la obra perfecta en su vida, trayendo paz, trayendo sanidad, que podamos nosotros comprometernos a vivir fieles al Señor y que podamos caminar en amor como el Señor nos ha llamado, nos ha predestinado a vivir, nos ha escogido, dice, nos escogió en amor, nos predestinó en amor para que vivamos el plan perfecto de Él. Acompáñeme en una oración para concluir este tiempo. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído esta mañana, que es una palabra que nos anima, que nos certifica también de que somos tus hijos, porque al igual que a los Efesios Pablo les escribía, inspirado por el Espíritu Santo, que son pertenencia de Dios, son santos porque tenemos el sello de la obra de santificación, esa obra que hizo Cristo en la cruz, que siendo nosotros pecadores, Él nos perdona y nos presenta delante de Dios limpios, y también siendo fieles. La fidelidad, Señor, que es un don tuyo, pero que has decidido compartir con nosotros, para que nos mantengamos fieles al Evangelio, fieles al amor de Jesús, fieles a tu iglesia, fieles en tiempos de adversidad. Señor, ayúdanos. Queremos permanecer fieles en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestro amor a nuestros seres queridos, pero también en nuestro amor a los hermanos en la iglesia. Y bendiga la iglesia, Señor, para que podamos marchar en fidelidad, caminar en fidelidad hasta que Cristo venga. Bendiga a tu pueblo. Hoy oramos, Señor, que sustentes, abrigues, ministras, Señor, a tu iglesia en este día, al que está pasando problemas emocionales, a los que están viviendo depresión, angustia, Señor, a los que están siendo atacados por un espíritu malo, Señor. Trae liberación, trae sanidad. Señor, tú eres quien reprende a la enfermedad y tú puedes traer, Señor, libertad al cautivo. Para eso viniste, Señor Jesús, para dar libertad al cautivo, para dar vista a los ciegos, para dar entendimiento, Señor, al hombre que busca de ti, para darnos tu paz, Señor, y tu gracia. Padre, en este día presentamos a la iglesia en general, en el Ecuador, que está atravesando momentos difíciles. Pedimos, Señor, que tu sustento, tu provisión esté. También bendice a nuestros gobernantes, dale sabiduría para dirigir nuestra nación, y en cada ciudad, Señor, en cada cantón, a cada autoridad local. Bendiga, Señor, a nuestras autoridades, para que ellos también se arrepientan y entiendan que tu amor, Señor, tu gracia y tu misericordia están a disposición, Señor, todavía del ser humano. Todavía estamos en tiempo de gracia. Pedimos tu favor, tu compañía el resto de este día, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a los amigos que se conectan desde diferentes partes del Ecuador, pero del mundo también. Y que el Señor les guarde, les bendiga, les proteja, que el Señor les cubra con esa paz, con esa gracia que Él nos ha regalado. Este devocional también puede ser retransmitido, puede compartirlo, puede ayudar a otras personas que lo necesiten. Seguiremos orando y caminando juntos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un buen día.